siguiendo con el lema de los juegos cardiovasculares, tengo el enorme placer de presentaros a 4 jugadores que además de expertos, pues seguro que nos darán mucho juego, valga la redundancia, y que además considero amigos. Conocéis perfectamente a Carlos Morillas, que es endocrino, es el jefe de endocrino del Hospital Peset, también a Vicente Pascual, que es en Castellón y una de las personas que más sabe de diabetes y de lípidos probablemente de esta comunidad. También al doctor Gorri, a José Luis, es un nefrólogo, me atrevería a decir atípico, porque está muy interesado en cosas, ya estaba interesado en la diabetes y ya estaba interesado en los lípidos antes de que los ISGLT4, 3 y 2 aparecieran en el mercado. Y luego un placer también que Juan Carlos Ferrer, endocrino de nuestro hospital, también participe en esta mesa. La hemos hecho lo más divertida posible. La dinámica del juego será que les iremos haciendo preguntas. En este caso, pues como soy el moderador y director del curso, pues me he adjudicado el placer de ser yo el que les haga preguntas. Tampoco estaría nada mal que alguien levante la mano y que les haga una pregunta. La dinámica va a ser la siguiente. Cada pregunta la tienen que contestar en menos de un minuto, eso sí. Por tanto, si tenéis que hacer una pregunta, también os pediría que fuera muy concisa. Si la consiguen responder y nos parece adecuada la respuesta, pues les daremos una ficha. Y si no, pues no les daremos una ficha. Y ganará el juego al finalizar, pues la persona que tenga más fichas. Así de claro. Y bueno, pues yo creo que vamos a empezar y empezará como se suele empezar en los juegos. La persona que saque el número más alto del dado. Así que ánimo con el dado. Bueno, un 1. El doctor Morillas un 6. Otro 6. Bueno, si empatamos empezamos igual porque si no... Venga, ánimo. Un 2. Bueno, pues empezamos por Carlos Morillas. Carlos, primera pregunta. No, empiezo yo y luego ya la audiencia... nada, solo tenéis que levantar la mano y ya está. Primera pregunta, Carlos. ¿Cómo puedo estar seguro de que un paciente que tengo delante es un diabético tipo 1? Pues primero sospecharlo por la clínica, que tenga normopeso. Comprar un diabético tipo 2 que tenga normopeso. Pedir anticuerpos anti-GA, sería lo primero, y luego reserva insulínica pidiendo péptido C menor de 0,6 nanogramos mililitros. Bueno, yo creo que puedes cogerte un casito, Carlos. Adelante. La persona que respira como Darth Biden soy yo. ¿Quién? ¿Yo? ¿No? ¿Yo? ¿Yo? Vale. Sería el móvil. Vale. El móvil. El móvil, pero... Bueno, pues pregunta en este caso para Vicente. Vicente, ¿cómo diagnosticamos a un paciente de diabetes? De diabetes tipo 2, porque sí, diabetes tipo 2. La glucemia basal por encima de 125, 125 más. Luego también la glicada por encima de 6,5. 2 determinaciones consecutivas, la de 126. Y luego si tiene síntomas cardinales y tiene en cualquier momento más de 200, ya la podemos diagnosticar el diabetes tipo 2. Qué éxito para el caballero. Doctor Gorri, vamos a empezar a aumentar un poco la dificultad de las preguntas. ¿Debemos suspender un ISGLT2 cuando hay una caída del filtrado glomerular tras la introducción? No, y si me entero que alguien lo suspende, le haré una colleja. A ver, los ISGLT2 tienen un beneficio disminuyendo la hiperfiltración y es normal un deterioro hasta el 30%. Si ocurre en estudios recientemente en Parres, ha mostrado que solo un 1%, 1,4% versus férmulo de placebo, incrementará más del 30% y hay que descartar exceso de dosis de diuréticos
y que no tenga una estenosis de la arteria renal ateromatosa. Voy a ajustarme. Entonces, no hay que suspender nunca porque le estamos privando de una oportunidad de mejorar su pronóstico. Y si tiene un deterioro más del 30%, descartar el tema de exceso de diuréticos o estenosis de arteria renal bilateral. Le han sobrado 10 segundos. Ahí tentando un poquito. Que Yo tenía iba su tentando. iPhone ahí. Pensaba que me iba a pasar. Perfecto. Quesito para caballero. Juan Carlos, una pregunta sobre insulinoterapia. ¿Cuándo iniciamos la insulinoterapia en un paciente? Bueno, cuando existe una situación de hipercatabolismo, y esto, el signo más habitual es la pérdida de peso, porque poliuria y polipsia puede haber o no, pero si hay pérdida de peso es un indicativo. Cuando el paciente tiene glucemias repetidamente altas, y cuando digo repetidamente altas me refiero a cifras de más de 300, o una glucosidad por encima de 10, cuando se han agotado otros fármacos, y me estoy refiriendo a metformina, SGLT2 y GLP-1, es decir, ya se ha intentado el tratamiento con estos fármacos y bien, o no alcanzamos objetivos, o bien el paciente es intolerante por algún motivo, y finalmente mayoritariamente en el paciente diabético hospitalizado. Y digo mayoritariamente porque en este sentido hay algunas novedades. Perfecto. Pregunta. Micrófono. Usa un micrófono. Sí, paciente que haya tenido un evento que no sea demasiado diabético, que lleve metformina y el cardiólogo tras el evento decida poner un segundo antidiabético oral. Tiene un índice de masa corporal mayor de 30 y se tiene que decidir entre poner un GLP-1 o poner un SGLT2. No hay cifras de glucemia para poner los dos a la vez. ¿Por cuál te decides? Pues depende, si hay sospecha de insuficiencia cardíaca, me iría al SGLT2 y en general al GLP-1 por un problema de la prescripción. Solo me admitirán el GLP-1 si tiene un IMC mayor de 30. Si tiene 31 de IMC y baja con el SGLT2, no podría dar el GLP-1. Insuficiencia cardíaca y SGLT2 por el IMC, generalmente GLP-1. Perfecto. Pues aprovechamos ahí al fondo primero. No. Es que si me salgo de la cámara, no. Pero bueno, que enfoquen a los. Bueno, vamos a. Pues uno es a Morillas y otro a Gorri. A ver, Morillas ha dicho que para diagnosticar una diabetes tipo 1, ¿vale? Que utilicemos los antigapi y el péptido C. Sí que es verdad que en algún sitio he leído que mientras esté muy descompensado, pedirle ya el péptido C no es válido, ¿vale? Es decir, que habría que pedirlo cuando el paciente ya estuviera compensado, ¿verdad? Sí, la actividad es el prioritario. Y luego el péptido C cuando haya porque la hiperglucemia hace que haya menos péptidos. Exacto. Y luego, para el doctor Gorri, quería preguntar, ¿cuál es el mecanismo de acción por el cual no se pueden, está mal prescribir a la vez, o sea, para pacientes que tienen un SGLT2, una INE? Que no se pueden prescribir a la vez. No, o sea, que no se debería de prescribir con pacientes que están tomando un SGLT2, una INE. Un antiinflamatorio, no esteroideo. El mecanismo de acción. Ok, el mecanismo de acción es hemodinámico. Un ISGLT2 lo que induce es un poquito de vasoconstricción, que es el restablecimiento de la cinta tubulogranular, y cierra un poquito la arteriola aferente de entrada. Y lo que hace el AINE es estrangular el glomérulo. Hace cierre de la arteriola de salida y cierre más todavía de la arteriola aferente, con lo que induce más isquemia y mayor deterioro renal. Puedes cogértelo. Por aquí había una pregunta. Sí, para los endocrinos. Juan Carlos. Pues a Juan Carlos, por ejemplo. Juan Carlos. En los pacientes cada vez más frecuentes que tenemos con medición continua de glucosa, ¿qué interpretación y qué soluciones le podemos dar a la variabilidad glucémica muy incrementada? Bueno, lamentablemente hoy la monitorización continua solamente está disponible para pacientes con diabetes tipo 1. El paciente con diabetes tipo 1 va a requerir, por tanto, financiada. Otra cosa es que el paciente se la pueda pagar. Si nos referimos al caso de los pacientes con diabetes tipo 1, la variabilidad, que es un tema muy complejo, lo que tenemos que garantizarle al paciente son las mejores armas posibles. Las mejores armas posibles incluyen necesariamente una terapia de educación intensiva en diabetes que no está disponible en muchos sitios. Es decir, necesitamos una
enfermera que realmente sepa bien, una enfermera y nosotros mismos, pero especialmente una enfermera que sepa bien, ¿no? Porque aquí hablamos de enseñar, desde ratios hasta factor de sensibilidad, etcétera. Es decir, es complicado. El tipo 2 es mucho más sencillo con los nuevos fármacos. SGLT2, GLP-1, tal, sabemos que no producen hipoglucemias y por tanto la variabilidad es mucho menor. La pregunta no era fácil, pero no le vamos a dar el quesito. Lo siento, 2 segundos. 2 segundos, no lo vaya. Que vote el público, que vote el público. No, es que claro, si le preguntas al final ganas. Las normas las pone el Las pongo moderador, yo, si no al final. El público es... Gracias. Vicente, A ver, prediabetes, ¿qué es y cómo lo tratamos? la prediabetes es que la glucemia basal esté entre 100 y 125 o la glicada entre 5,7 y 6,5. O sea, es el paso previo a la diabetes. ¿Cómo tratarlo? El manejo de los factores de riesgo es fundamental. El control estricto de los lípidos, porque si calculamos el riesgo cardiovascular de estos pacientes, a lo mejor nos da un riesgo bajo o moderado y el tener prediabetes incrementa al alza el riesgo. Y la metformina en alguna ocasión señaladas si el índice de masa corporal está por encima de 35. Los fármacos antiobesidad a tenerlos en consideración porque lo importante en este paciente es la modificación del estilo de vida y que pierda peso, si tiene sobrepeso o obesidad. Perfecto. ¿Alguna pregunta por aquí? Te vamos a vetar, te vamos a dejar hacer una, pero luego. Bueno, a Juan Carlos le vamos a dar la oportunidad de recuperarse. Juan Carlos, elige entre papá y mamá. ¿Qué es más importante para un diabético tipo 2? ¿Un buen control de glicada o un fármaco que digamos que optimice esto? Partimos de la base de que siempre los endocrinólogos y cualquier médico debe de trabajar por el MACE, es decir, porque el paciente no tenga eventos. Lo que ocurre es que la glicosilada es otro factor que tenemos que tener en cuenta, no el único, y sabemos que ahora más tiene limitaciones, pero es inevitable unir el buen control global a la hemoglobina glicosilada sabiendo sus limitaciones. Perfecto. No, una. Doctor Morillas, que sabemos que le gustan. Sulfonilureas en siglo XXI, ¿a quién? Me confesaría después, pero como cuarto fármaco, antes de una insulinoterapia, podía dar gliclazida por el estudio Advance. Pero luego me confesaría, iría a la parroquia de aquí del Hospital General. Al purgatorio, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, mientras tanto, tienes un minuto, José Luis. ¿Qué han aportado los ISGLT2 a la nefrología? Un minuto. Bueno, los ISGLT2 a la nefrología han aportado mucho. Han aportado beneficio cardiovascular y renal. Han aportado conocimiento porque nos han permitido a que habéis estudiado un montón de fisiología renal con los ISGLT2. Nadie, excepto algunos nefrólogos frikis, no todos los nefrólogos, sabían lo que era el feedback tubuloglomerular. Entonces ha aportado beneficio, conocimiento de fisiología, de farmacología, de umbral de glucosa, etcétera, y han aportado esperanza, porque sin duda ninguna son los fármacos que a nivel renal y cardiovascular en general han supuesto la gran esperanza, y añadiría una cuarta, investigación. Nos ha permitido conocer que no todo es hemodinámica, es decir, que son pacientes que utilizando el conocimiento de vías alternativas de energía se puede retrasar la enfermedad renal no solo en diabéticos y no diabéticos. 58. Y otra vez. A ver, ahora mismo están hablando mucho de los de criterio de remisión de la diabetes tipo 2, ¿vale? Entonces, quería saber qué opináis sobre ese tema, porque ya lo que me planteo es paciente que está por debajo de 6,5, ¿vale? Durante 3 meses y sin fármacos. Yo me planteo, si a un paciente lo logro mantener, ¿vale? Porque pierde peso, por lo que sea, o por los fármacos, por debajo de 6,5, ¿seréis capaces de quitarle los fármacos para ver si entran en remisión? A ver si podemos decir que ese paciente se ha curado de su diabetes. ¿La pregunta para quién es? Pues para quien la quiera contestar. Pues yo le dejaría la metformina, no sé si estaría de acuerdo.
el endocrino. Si lleva fármacos y lleva fármacos que no den la hipoglucemia, para mí lo más importante es el MACE, mantendría un ISGLT2, un GLP-1. Y yo no diría remisiones controlado con dieta o controlado con fármacos, pero no ha remitido la diabetes. Es un diabético controlado por el estilo de vida, por fármacos o por cirugía metabólica, pero no está en remisión, está controlado. Sí, ya lo sé que están remisión es una copia de los cirujanos, que por cierto no hay nadie aquí. Ellos establecieron en la remisión. Remisión se ha hablado en dieta, en estilo de vida, y en fármacos está ahora en discusión si hay que llamarle remisión. Yo preferiría hablarle de control metabólico, y como yo quiero reducir eventos cardiovasculares, yo mantendría el fármaco si no da hipoglucemia. La explicación ha estado bien, la explicación ha sido extensa, y ha sido tan extensa que ¿Puedo añadir un pequeño matiz? te quitaré el quesito también, pero bueno, Pero venga, esto ánimo. Solo hay que sumarlo. el que le hemos prescrito un SGLT2 porque tiene insuficiencia cardíaca, una enfermedad renal crónica, no nos planteemos, por favor, quitar ese fármaco. Acordaos si era diabético y aunque no tuviese nada, con que tuviese 3 factores de riesgo, un factor de riesgo es de alto riesgo cardiovascular. No necesita ir al doctor Gorriz ya está jodido si va al doctor Gorriz. Yo quiero evitar que vaya al doctor Gorriz o que vaya a los cardiólogos de mañana. 10 segundos para que si cogemos caso todos o nadie. El hombre, si va al doctor Gorriz, tiene una oportunidad de mejorar su pronóstico. Si lo dejas ahí, te doy un quesito. Entonces, simplemente, en un paciente no diabético, los ISGLT2 ya tenemos indicación. Y estamos ahora con 4 ensayos clínicos en no diabéticos. O sea que si lleva lo mismo, si lleva un ISGLT2, este paciente no se lo quitaría porque vamos a mejorar el pronóstico. Bueno, cogemos todos o ninguno. Bueno. A Juan Carlos que me ha hablado, se le Vale, perfecto. Dicen, sí. Respecto a lo que ha dicho Carlos Morilla. Lo de eliminar unos tratamientos en un paciente joven diabético tipo 2 con cirugía bariátrica se ha eliminado completamente la diabetes, está perfectamente controlado a nivel de lípidos, no es hipertenso, digo que conozco algún caso. Tiene una glucemia perfectamente controlada, ¿le dejarías algo, no? Con un IMC ya por debajo de 30 incluso. O en ese caso sí que podríamos decir que se puede quitar todos los fármacos. Un paciente de 30 y tantos años. Eso es donde está la definición de la remisión. Estuvieron unos criterios. Si está por debajo de 6,5 y se mantiene más de un año, se habla remisión, se habla remisión prolongada. Podrías nomás quitarlos. Yo lo que pasa es que me creo tanto el ISGLT2 y el GLP-1 que si es un paciente que mantiene mucho alto riesgo cardiovascular y es joven, me costaría quitarlo. Pero bueno, en revisión, podría quitarlo. Vale, gracias. Puedes coger uno, Carlos. Vale, gracias. Es amigo, Vicente, en este universo glucémico, papel actual de los DPP4 y todos iguales los DPP4. Bueno, una pregunta al auditorio. Todos sois, o la mayoría, médicos de atención primaria. ¿Quién gastáis DPP4 aquí? Vale. O sea que si se gastan, diferencia entre ellos, pues la linagliptina por la función renal que puede dar en cualquier filtrado, los demás hay que reducirlo en la dosis en razón al filtrado. La vilda tiene menos interacciones porque no va por el ciclo como P450-3-4. El estudio TECOS da una solidez no de beneficio cardiovascular, sino de no perjuicio a la sitagliptina. Ese sería un poco el resumen. Perfecto. ¿Una pregunta? Para Carlos y otra para Juan Carlos. Mira, a Carlos una pregunta muy rápida y es, antes has preguntado, ¿a quién le darías una sulfonilurea? Paciente que viene a mi consulta, árabe, 50 años, está aquí, no tiene dinero para pagarse más de 10 euros de tratamiento. ¿Qué tratamiento le das? Yo al final metformina y bueno, esa es una. Y a Juan Carlos le quería preguntar, después de la charla del doctor Tamariz de Medicina.0, ¿por qué no te apuntas a continuar la edición del libro de diabetología que tan buena acogida tuvo cuando yo era residente? Bueno, sí, es una idea que apunto. Muchas gracias. Bueno, la segunda no sé si merece un quesito, pero venga. La he respondido antes de 30 segundos. Y la otra... Gente que no puede pagarse diabética, que no puede pagarse 10 euros de 15 euros de tratamiento. La cuestión es yo siempre miro luego la financiación. Si no tiene financiación, por supuesto, metformina y hay que decantarse ahí. La micrafila, se queda una sulfonilurea. Yo tenía una compañera, sobrina nieta del Papa, Bergoglio, del Papa.
Papa actual, no el emérito, del Papa actual, utiliza gliclazida en Argentina por problemas económicos. No todo el mundo dispone, no está en el primer mundo como estamos nosotros, y se lo tiene que costear, pero yo primero le pregunto, ¿usted tiene que pagar el fármaco o no? Pues bueno, la gliclazida es una alternativa, pero con el riesgo de hipoglucemia, ahí sí que seríamos menos estrictos. Sí, tenemos una pregunta que viene desde el chat. Le preguntan al doctor Morillas el papel de la pioglitazona en la diabetes mellitus tipo 2 con hígado graso, teniendo en cuenta que muchos de estos pacientes acabarán haciendo insuficiencia cardíaca. Pues mientras no tengan insuficiencia cardíaca, le podría dar pioglitazona. Es un gran fármaco en resistencia a la insulínica, como el cuarto fármaco. Es decir, pero yo creo que tiene mucho más papel del que damos. Si hay riesgo de insuficiencia cardíaca importante, pues a lo mejor no lo tenemos que plantear, pero se podría dar. Y va a haber un resurgir de pioglitazona con la esteatopatitis. Por supuesto, probablemente los GLP-1 o los diagonistas que van a salir dentro de nada sean más efectivos porque aparte de hacer reducir peso, la pioglitazona aumenta el peso, es otro inconveniente. Bueno, por aquí una pregunta. No las focalicéis todas en el doctor Morillas, sino para ganar la partida, pero hay que dar oportunidad a los otros jugadores. Bueno, pues te voy a dar una oportunidad a ti, Juanjo, de cogerte un sitio. La pregunta va para ti. ¿Hay una contraindicación absoluta entre DPP-4 asociado a GLP-1? A ver, en cuanto a contraindicación, porque sea peligroso para el paciente tomarlo, no. De hecho, hay trabajos, pero más bien en la esfera de la investigación, en las cuales se utilizan. Pero desde el punto de vista clínico es una asociación que no tiene sentido, puesto que ambos son incretínicos y hay uno de ellos, en este caso el GLP-1, que tiene una muchísima mayor potencia. Entonces, desde el punto de vista del gasto que supone y el beneficio que se obtiene, de forma práctica, la utilización no tendría sentido. ¿Contraindicado? No. Pero bueno, gastaríamos 50 euros del DPP-4 tirados a la basura. Si os sobra al sistema sanitario, bien. Si no, solo por el problema económico no habría que asociarlo. No está contraindicado, pero no tiene sentido. Bueno, mi quesito se lo regalamos a... Que tengo menos, ¿no? ¿Para qué primaria? Claro, porque le preguntan menos, pero Juan Carlos, insulinas ultra rápidas, ¿son el futuro de la diabetes tipo 1? Son el futuro porque la verdad es que no hemos encontrado todavía ninguna insulina de las que están actualmente en el mercado que se adapten exactamente al pico glucémico de postprandial del paciente, ¿no? Entonces, sabemos que la glucemia postprandial es mucho más precoz de lo que pensamos, pero las insulinas, entre otras cosas, no las recomendamos media hora o 20 minutos antes de la comida, sino que el paciente o no le decimos nada o el paciente directamente hasta que no come no se pincha. Con lo cual, entre eso y que la insulina tampoco se adapta bien, necesitamos insulinas que se adapten mejor, mucho más cortas. Para a Carlos o a Juan Carlos, me da lo mismo. En una paciente en tratamiento con glucocorticoides, ¿qué valor de glucemia es el que más sensibilidad tiene a la hora de diagnosticar la hiperglucemia glucocorticoidea? A ver, el diagnóstico es el mismo. Es decir, no hay diferencias entre un diagnóstico lleve corticoides o no lleve corticoides. El diagnóstico es el mismo. Lo único que cabe es decir, si esa paciente que no era diabética conocida, ahora es diabética desde que se le han introducido los corticoides, o si por el contrario, a lo mejor ya era diabética y no se sabía y los corticoides han sido, bueno, pues el desenmascaramiento. Pero esa diabetes se diagnostica igual, con los mismos valores. La glucemia a lo largo del día, si es de más de 200 y la paciente tiene clínica, sirve también. Sirve también, pero estamos exactamente en las mismas circunstancias que sin diabetes. Lo que me vería, el criterio diagnóstico ya sé que es el mismo, pero ante un corticoide de vida media moderada, o sea, no larga, lo que sube más es la postprandial. Claro, sí, está claro. Lo que pasa es que si
Yo he entendido la pregunta como criterio de diagnóstico, como si a esa paciente que lleva corticoides le puedes diagnosticar de un modo diferente a si no lo llevara. Y realmente no. Otra cosa es que efectivamente si tú das acción corta, si das prednisona, busca esa glucemia antes a las 8 de la tarde o a las 6 de la tarde. Y si das una dexametasona, búscale una basal. Es decir, que en el tratamiento de la COVID, donde ha empeorado mucho es en hiperglucemias vespertinas. Es decir, habéis visto en post-COVID que luego han llegado con mucho deterioro, tuviesen diabetes previo o no, porque los corticoides, aunque también se habla de esa metasona, probado todo, he probado muchas veces la vespertina. No, esto no tiene que ser. Una para el doctor Morillas, por compensar. Un paciente con un proceso oncológico activo que no requiere insulina, ¿qué otro fármaco elegirías para su tratamiento? ¿Qué otro fármaco a nivel de...? O sea, a ver si entiendo. Un paciente con una diabetes tipo 2. Es oncológico, ¿sí? Hay un tratamiento Y que no pueda utilizar insulina. No depende, si me imagino oncológico, no he estado obeso, no tengo, pues a lo mejor si me lo permiten, de PP4, a lo mejor ese es un paciente que me vendría muy bien, porque en un oncológico que a lo mejor está teniendo un problema de sarcopenia, si le hago perder peso, tengo problemas con un GLP-1. Un SGLT2, habría que ver en qué situación tengo de norma. Entonces, probablemente hay la seguridad primaria, porque el riesgo cardiovascular a lo mejor yo no lo estoy valorando tanto, estoy valorando seguridad. El DPP4 tendríamos mucha experiencia y es como ha ocurrido en el hospital, podríamos manejar DPP4 sin problema. Bueno. Que sería lo que se ha comentado, sitagliptina o linagliptina, porque son, como ha dicho, habría que hacer el grupo terapéutico, pero los dos que más han demostrado... Si hablas un minuto, 30 segundos más, te quito el quesito. Doctor Gorri, ¿cuándo debemos empezar a sospechar en un paciente diabético que ha aparecido una nefropatía, pero no una nefropatía diabética? La pregunta está muy chula porque la diabetes es el 10% de la población. De estos pacientes pueden tener otros problemas. Y hay algunos aspectos que matizan, que diferencian, ¿no? El paciente con la nefropatía diabética es albuminuria, proteinuria progresiva, con lento descenso del filtrado glomerular, todo muy paulatino, en un paciente con complicaciones metadiabéticas. Entonces, cuando ocurra, primero, microhematuria. Microhematuria, ahí no es diabetes. Segundo, cuando tenga una proteinuria muy importante, proteinuria extrema, especialmente asociada a hipoalbuminemia, estamos hablando de una glomerulonefritis, y cuando hay un deterioro renal agudo subagudo, por ejemplo, le damos un IECA y este paciente hace un deterioro renal agudo, pues eso es por ateromatosis o un deterioro renal subagudo en el contexto de una situación sistémica, hay que pensar en otra patología. Me quedan 6 segundos, 5, 4 y acabo. Es como un torero ahí, jugando con el tiempo. Muy bien. Bueno, para Vicente. Vicente, estamos hablando mucho de ISGLT2, mucho de GLP-1. No lo veo reflejado en las ventas, en la penetración que tienen esos grupos farmacológicos a nuestra prescripción. Dime dos o tres cosas que creas que son las responsables de que esto no ocurra. Yo creo que la principal es que conocemos las guías, pero nos cuesta ponerlas en práctica, ¿no? Cada vez se conocen más. Y luego, pues, en primaria es lo que hemos visto antes. Hasta ahora, los IDP4 nos han dado ni un puñetero problema. Las evidencias son, bueno, totalmente a favor de los nuevos fármacos, pero entre que somos cómodos, a veces actuamos con inercia, y las guías son, las conocemos, pero llevarlas a la práctica nos cuesta un poco. Quizás esa inercia la debiéramos de vencer. Quesito para ti. Y, bueno, aprovechando, voy a reincidir en ti. Más allá de la diabetes, dinos objetivos de otros factores de riesgo vascular, márcanoslos en el paciente diabético. El paciente diabético, primero los lípidos, si es de alto o muy alto riesgo, que son la inmensa mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2, el LDL tiene que estar en 70 los de alto y en 55 los de muy alto. Ojo, el colesterol no HDL para cada categoría de riesgo, que lo mide todas las partículas heterogénicas, y es 30 miligramos el objetivo mayor que el que nos marcamos para el LDL. Y luego, pues, no tabaco, lógicamente,
y en el caso de la obesidad, pues que pierdan peso. Un 5 o 10% de reducción de peso va a producir unos enormes beneficios metabólicos. Entonces eso sería un poco a grandes rasgos lípidos y la presión, pero me he olvidado, claro, 14,9 es el mínimo y hay personas a lo mejor que tenemos que ser un poco más estrictos y 13,8, bloqueo del sistema renal angiotensina en pacientes con diabetes. Perfecto. Yo propongo hacer una pregunta y la que más nos guste la respuesta, que nos la digan. Y es, cuando diagnosticas a un paciente así y quieres modificarle el estilo de vida, dieta y ejercicio, que cada uno nos diga la estrategia que sigue y a ver, aceleramos el quesito. Carlos. Yo lo tengo fácil, tengo educadoras, entonces recurro a la educadora que tiene más tiempo. Yo lo tenía fácil, pero ahora no lo tengo fácil, como la mayoría de vosotros. Antes tenía un enfermero y ahora se dedica a otras cosas, entonces es más complicado. La restricción calórica es fundamental, entonces es hacer una encuesta dietética y ver no solo lo que come, sino lo que quema y ajustarlo. Eso sería lo más importante. Y vencer creencias erróneas que las existen. No entro en detalles, pero hay gente que, por ejemplo, cree que los frutos secos engordan y a lo mejor hay que darle 30 gramos de frutos secos al día. No entro en detalles. O sea que restricción calórica, incremento de la actividad física, bien diseñado, haciendo previamente una encuesta dietética y viendo el ejercicio que hace esta persona. Vale. No sale el tiempo, con lo que ha dicho. No. En mi caso, como yo, Carlos es de mi curso y era un cabronazo porque sacaba todo matrículas. Era más listo que yo, pero yo era más espabilado que él. Entonces, hemos hecho unas gestiones y tenemos un dietista solo para nefro. Entonces, para nosotros es importantísimo la pérdida de peso por la hiperfiltración y la progresión renal. Entonces, tenemos un dietista solo para nosotros y directamente de la consulta va el dietista y les hace, sin GLP-1, les hace perder bastante peso. O sea que el que no tenga un dietista, que quite a la enfermera, que no tome las tensiones la enfermera y que hable de dieta con el paciente. Yo estoy de acuerdo con lo que se ha comentado aquí, pero querría añadir el tener en cuenta la situación individual del paciente. Hay múltiples dietas y todas ellas pueden servir, hipocalóricas, bajas en carbohidratos, las que queráis, y cuando se han comparado la mayoría sirven, y luego el ejercicio exactamente igual, adaptarlo al paciente. Entonces, bueno, pues esto hay que conocer bien al paciente y preguntarle. Y que coman menos leche, que coman menos, ya está. No, pero que coman menos con las características menos del paciente, bien comido, no pero modificando menos. la Vale, dieta. No se me vaya la partida, no se me vaya la partida. No. Carlos, antes hemos hablado de insulinas ultrarrápidas y estamos también a punto de insulinas semanales. Papel de la insulina semanal. Pues como ha habido con los agonistas de GLP-1, nos hemos cambiado al semanal cuando teníamos un gran diario que había reducido mortalidad cardiovascular, que la liraglutide. Como dirás, ¿qué haría yo conmigo mismo? Que es al que más quiero de todo el mundo, a mí mismo. Pues yo me buscaría un semanal. Porque si tiene la misma eficacia, con igual seguridad, si es menos eficaz o tiene más riesgo de hipoglucemia, pero como las nuevas insulinas semanales tienen respecto a las diarias de ahora, los análogos, parecida a eficacia, de potencia y mismo riesgo de hipoglucemia, me iría hacia el cambio semanal. No tardaremos mucho en tenerlo. Para el doctor Gorri. Para el paciente renal con filtrados por debajo de 40, ¿tiene sentido utilizar ISGLT2? Sí, tiene todo el sentido del mundo, porque aunque no vayamos a conseguir un buen control de la glucemia, porque hay poca reabsorción de glucosa, entonces la efectividad en la reducción de la glicada es muy baja, 0,2-0,3 máximo, pero vamos a ayudarle mucho a su riñón. Tiene todo el sentido porque estos pacientes son los que más van a progresar, los que más rápido más posibilidad tienen de iniciar diálisis y es con los que más probabilidad de actuar con beneficio renal tenemos, sobre todo por mecanismos no relacionados con la glucemia, mecanismos hemodinámicos, mecanismos de disminución de consumo de energía, disminución de trabajo del riñón, porque el riñón, si veis una biopsia, es una fábrica de millones de mitocondrias. Y si esas mitocondrias van a toda velocidad, van en primera a 80, el coche gripa. Si le damos un ISGLT2, van en tercera a 80. Entonces, eso va a hacer que el riñón vaya más de los betabloqueantes del riñón y ahí está el beneficio. 56. Es que no me preguntan porque no quieren que coja quesitos. Y por lo menos cuando me pregunten yo no voy a fallar. Por el tiempo no voy a fallar. Que no me la sepa es otra cosa. Bueno, yo era
Vamos a ver, también para el doctor Borresa, cuando está hablando por el filtrado, un paciente, es que claro, no iba a preguntarlo porque no se trata de diabetes, pero un paciente con una enfermedad renal crónica, en teoría ahora el que está en ficha técnica es la DAPA para el tratamiento de la enfermedad renal crónica, el que lo tiene. Bueno, no. No. Se ha actualizado esta semana pasada, pero termina. Vale. Vamos a ver, cogemos un paciente, ¿vale? Y le ponemos, por ejemplo, ¿vale? La DAPA, ¿vale? Y lo ponemos y tiene un filtrado de 25, le baja a, fácil, a 19, 18. ¿Mantenemos? Sí. A ver, la actualización de fichas técnicas a fecha de hoy, 8 de noviembre, es dapagliflozina en enfermedad renal diabética y no diabética hasta 25 de filtrado. Y se puede mantener hasta el inicio de diálisis, eso es nuevo. Segunda, empagliflozina hasta 25 si tiene insuficiencia cardíaca 20, es nuevo porque antes no se podía hacer más de 60, eso es de hace una semana, y canagliflozina se puede iniciar por encima de 60 y se puede mantener hasta diálisis o trasplante, igual que DAPA, pero la única condición de dapagliflozina es que con filtrados por debajo de 30 solo la puedes poner si tiene albuminuria de 300 por el estudio CRIDENS. Es decir, no tiene ningún sentido del mundo privar a los pacientes de beneficio hasta que inician diálisis porque ya tenemos el DAPA-CKD y el CRIDENS. Entonces ahora van incluyendo estudios con menor filtrado y en este momento prácticamente todos se pueden, menos ertugliflozina, se pueden mantener hasta el inicio de diálisis. Manténganlo a no ser de que tengan contraindicaciones de candidiasis recidivantes, etcétera. 58. Que sitio para caballero. No, repetir. Carlos, ¿qué podemos esperar de los agonistas duales, por llamarlos así? Tienes un minuto, ¿eh? Pues que será el fármaco del 2023. El tratamiento de la diabetes tipo 2 y de la obesidad va con los multiagonistas. Va a haber un diagonista en 2023 probablemente, que es GIP y GLP-1, y es mucho más potente en reducción de glicada, mucho más potente en reducción ponderal que la semaglutida actual, y veremos qué pasa con los estudios cardiovasculares. Pero lo que es el paciente, como lo va a empoderar, va a decirme, dame lo que más me hace perder peso y lo que mejor baja la glicada y mejora la hipertrigliceridemia que ha comentado Francés. Entonces, es el futuro, yo creo, en el obeso. Perfecto. Diabético obeso. Juan Carlos, si te invita la Consellería a participar en el próximo plan de diabetes, ¿qué nivel de glicada crees que debería ser objetivo? Porque ahora el objetivo es bastante alto, desde mi punto de vista. ¿En cuánto lo marcarías tú para el plan de diabetes de la Comunidad Valenciana? ¿Qué es un buen control según glucemia, según glicada? Vamos a ver, el nivel de 7 yo creo que ha estado siempre en las guías y es el que debemos de mantener, sabiendo que cada vez más se individualizan los objetivos por cada paciente y sabiendo también las limitaciones que tiene la hemoglobina glicosilada. Pero yo creo que si me pides una cifra, 7 globalmente para todos los que estáis aquí, sigue sirviendo. Perfecto. ¿Alguna pregunta? No. Para Vicente. Diabetes tipo 2, ¿qué grupo inyectable debes priorizar? Los GLP-1. Yo creo que ahora esta de sobra. Sí que puntualizo dentro de los GLP-1, semaglutide tiene una potencia no desdeñable y se pierde bastante peso. Dulaglutide tiene mejor tolerancia. Yo creo que estos dos, luego las ventajas que nos ha ofrecido el estudio líder son liraglutida, que es el que está indicado ahora mismo en obesidad sin diabetes. Aunque el semaglutide, el estudio STEP, pronto estará también indicado, porque ha habido un estudio que ha demostrado beneficio en cuanto a reducción de peso con semaglutide, una dosis mucho más alta que la que utilizamos. Vale, entonces, para aclarar, GLP-1, insulina, GLP-1. GLP-1. Carlos. Depende si No, que es nueva pregunta. ¿Qué papel le auguras a la semaglutida, pero en este caso a la oral? Tienes un minuto. Pues hay semaglutida, bueno, GLP-1 de forma parenteral en España solo tiene como mucho el 5% de las pautas farmacéuticas. Aquí más, en la Comunidad Valenciana un poquito más. Oral, mucha gente que no prescribía, ha salido con las mismas indicaciones que los subcutáneos,
pero los que no prescribían se animarán. Es hora de que se animen. Entonces yo le auguro un gran pronóstico, sobre todo en pacientes donde se financiará diabéticos tipo 2 con obesidad, muy por encima de los de PP4. Sí, no hemos cogido quesito, ¿no? Uno para cada uno. Cada uno, cada uno. Doctor Gorri, digamos, en pacientes que no tienen microalbuminuria y los ISGLT2 siguen siendo tan interesantes para un nefrólogo. Bueno, esa es una pregunta tremendamente interesante porque no me quiero pasar ni un segundo solo, que eso no me lo pierdo, porque la albuminuria es el 17%, 20% de diabéticos, no más, y el 80% restante en los estudios tienen muchos pacientes no tienen albuminuria y en la vida real tampoco. Entonces, todo lo que hablemos de albuminuria, estamos hablando de mecanismos hemodinámicos, control metabólico, bajada de presión arterial, pero lo que os he comentado de mejoría en el rendimiento energético, igual que el beta-hidroxibutirato mejora en el rendimiento cardíaco, pues a nivel renal ocurre lo mismo. Entonces, esta pregunta yo me mojo y te digo que sí va a haber beneficio, y la segunda fase sería, bueno, ¿y por qué crees que hay beneficio? Pues por ese mecanismo de mejoría en la utilización de energía. Eso hay un estudio en PAC-Kidney con empagliflozina que más de la mitad de los pacientes incluidos no son proteinúricos ni siquiera albuminúricos. Entonces hay un porcentaje importante de pacientes no proteinúricos y ese estudio que estará a final del 24 acabado nos va a dar la respuesta que yo me mojo y anticipo y digo que sí. Estaba emocionado. Uno y uno, ¿eh? Estaba emocionado. En un segundo pasa, ¿no? Estaba emocionado. No, un segundo. Se le ha pasado el tiempo. Campana y se acabó. Eso causa un salto dopaje en las preguntas, ¿eh? Es información privilegiada que después no tenemos. Sí, sí. Bueno, es que va dando información privilegiada. Se ha emocionado. Bueno, es igual, no pasa nada, que tenemos buenas noticias. En diabetes tipo 1, ¿tienen papel los inhibidores los GLP-1, perdón? Pues tienen papel los GLP-1. La verdad es que los estudios que hay han demostrado escaso papel. Es verdad que reducen dosis de insulina, la reducen, y es verdad también que hacen perder un poco de peso, pero mayoritariamente en términos de control glucémico poco, y se tendrían que restringir a algún paciente muy obeso con un índice de masa corporal que realmente pues no sé si más de 30 o más de 35, pero realmente en términos de control glucémico, incluso en términos de peso, tampoco el beneficio es tan llamativo como en un paciente con diabetes tipo 2. Perfecto. Vicente, ¿qué pacientes tiene sentido que les recetemos iras reactivas? Pues a todos aquellos que están insulinizados, diabetes tipo 1, por supuesto. Diabetes tipo 2 con insulina o con fármacos hipoglucemiantes, o cuando hay un cambio de terapia que nos pueda originar hipoglucemia. Y por supuesto en la diabetes gestacional. O sea, en esto, pues prácticamente la indicación está ligada también a la autorización de la Consellería por el visado también. Pero en fin, esta sería cuando hay riesgo de hipoglucemia, las tiras. Perfecto, gracias. Para Carlos, en este caso, antes hablábamos de diabetes tipo 1 y GLP-1, hablemos ahora de diabetes tipo 1 y ISGLT2. ¿Tiene sentido? Está admitido dapagliflozina 5 miligramos, que no es la posología que tenéis habitualmente, son 10 miligramos, hay que partir por la mitad. Teóricamente la galínica puede modificarse, pero es eficaz, sobre todo porque la variabilidad glucémica que ha comentado Juan Carlos mejora mucho. Pero es verdad que aumentas en el tipo 1 riesgo de cetosis. Deben ser diabéticos tipo 1 muy entrenados, que conozcan, que se hagan cetonemias o cetonurias para prevenir la cetoacidosis en esos pacientes. Pero los pacientes tipo 1 que lo llevan están muy contentos y la única reconocida es DAPA 5 miligramos, no la tenemos disponible, tienen que partir las dosis por la mitad. Y tanto. Una consideración. DAPA, que efectivamente 5 miligramos, como está comentando el doctor Morillas, tiene la indicación en fisiotécnica, no va a salir esa indicación, ni en DAPA ni en ninguna otra, porque tendrían que añadir un warning a las fichas técnicas de cetoacidosis y no se va a hacer. Entonces, no va a haber indicación para diabetes tipo 1, siempre vamos a tener que estar
fuera de ficha técnica. Lo digo porque si veis a un paciente nuestro especialmente, porque será el tipo 1, que no se lo quitéis aunque no salga en ficha técnica. Porque el warning lo tendría que llevar todo tipo de indicación de edad, claro. Y por eso Tendría que salir en cualquier ficha técnica. Sí, pero si se lo ponéis vosotros en ese GLP1 al diabético tipo 1, se lo renováis vosotros. Pero si Por favor. Pero si el tipo 1 solamente viene a Ya, sí, pero bueno, pero si eso de que se me ha acabado, me lo renueva. No, te vas a ir que te lo renueven, que si no me empapelan a mí. Eso no me parece. Otra cosa, iba a preguntar. Sí, lo de los sensores en diabéticos tipo 2, ¿cómo está el tema? Bueno, a ver, está parado y de hecho parece que va a haber una reunión en la consejería porque hay un excesivo gasto en diabetes tipo 1 y sabéis que también hay otra indicación para el sensor que son las diabetes secundarias a pancreatopatías, ¿vale? Que se puede utilizar. Lo que ocurre es que en estos momentos hay una reunión para ver si se puede limitar el gasto, lo cual no sé exactamente por dónde va a salir porque la financiación era hasta ahora la que es y es muy difícil a cualquier paciente con diabetes tipo 1 o con una pancreatopatía no recomendarle un sensor. Sí, va a ser. El doctor Gorriz, en un minuto, grupos farmacológicos, ¿cuál baja más la albuminuria? Albuminuria, pues, bueno, es una pregunta muy chula. no le hagas la pelota al moderador. No me enrolléis, que se me va el tiempo. Claro, paro el tiempo. Bueno, las ISGLT2 bajan sobre el 25-30%. Cuidado, que estamos hablando de un paciente que ya tiene bloqueo del sistema renina-angiotensina. Pioglitazona baja también un 25-30%, los DPP4 bajan lo que tiene que bajar por metabólico, los GLP1 bajan bastante la albuminuria, curiosamente los antagonistas receptor mineral corticoide bajan muchísimo la albuminuria, más que los demás. En este momento la gradación sería lo que más baja son las antagonistas receptor mineral corticoide, GLP1, SGLT2. La pregunta siguiente sería, bueno, ¿y si asociamos un ISGLT2 y un antagonista receptor mineral corticoide? Ayer, el viernes, se acabó un estudio que hemos hecho a nivel internacional y os diré el resultado dentro de 2 meses. 58. Que no me quitáis un pequecito más. No. Sí, le damos un minuto para que nos lo explique un poco mejor, entonces. ¿Quieren que les explique? Incluso le podemos dar estudio, bueno, sí, hemos hecho un estudio, lo digo porque al ver los enfermos se me pone una sonrisa así, pero no puedo decir los resultados. No, porque no los he analizado. He analizado, hay centros aislados. Hemos participado un centro de Italia, España, y se coordina por Guido Lambers, que es el que da Pacicadel del New England. Entonces, el estudio era dar un ISGLT2 por una parte, dar plerrenona por otra parte, o dar la combinación. Entonces, la duda es, si damos una combinación de una plerrenona o finerenona con un ISGLT2, la adición en el resultado de reacción de la albuminuria es el doble, pues eso, hay un overlap, un solapamiento, o no va a bajar más. Yo tengo la sensación de que van actuando por mecanismos diferentes y el futuro de la diabetes inmediata, tenemos finerenona ahí, que acaba de salir los estudios, va a ser que los antagonistas receptor mineral corticoides van a ser el fármaco tremendo que se asocie para bajar la albuminuria más. Eso va a ser el futuro inmediato. La finerenona baja menos el potasio que los otros, sube menos el potasio que los otros, pero bueno, vamos a esperar estudios. Los de finerenona ya están publicados y esto se necesita más. Nosotros tenemos un pequeño estudio que bueno, igual al final de año lo veis por ahí en alguna revistilla parroquial o un poco más gorda. Bueno, quería hacer una pregunta para ti a José Luis. La combinación, pensando en el riñón, no en la diabetes, ¿eh? O sea, sí, GLP1 y SGLT2, esa combinación, el riñón, ¿qué tal? Define. ¿Tenemos evidencias que nos digan que...? Tenemos evidencias de SGLT2 por una parte, no tenemos claras evidencias de GLP1 porque GLP1 baja la albuminuria. Claro. Pero no se ha demostrado que baje la progresión. Cuando se han cogido, por ejemplo, análisis global del LEADER y SUSTAIN con un volumen muy importante de pacientes, sí que se demuestra porque tanto LEADER como SUSTAIN tenían muy pocos pacientes con albuminuria, entonces no era el objetivo primario de eso, ni estaba con un poder estadístico para calcularlo. Hay un estudio que estamos haciendo que se llama FLOW,
que es semaglutide versus placebo en pacientes el mismo perfil que Credence. Yo estoy convencido que va a salir positivo. Y la última es, estamos haciendo un estudio muy chulo que se llama Remodel, que es, vamos a ver si existen mecanismos en biopsia o mecanismos en consumo de oxígeno con resonancia magnética en pacientes de semaglutide versus placebo. ¿Por qué? Porque hay unos estudios que se llaman estudios de mediation analysis, que dice, bueno, este tío que lleva semaglutida me ha bajado la albuminuria un 40%. ¿Y ese 40% por qué es? ¿Porque baja el peso? ¿Porque baja la glucemia? ¿O porque hay un mecanismo directo renal? Pues se ha visto en los estudios de mediación, se comentó en un congreso hace poco, que el 50% del beneficio renal es por efecto directo sobre el riñón. O sea que tenemos ISGLT2, efecto peso, tal, y directo sobre el mecanismo de hemodinámico y energía, y el GLP-1 que tiene un poquito del mecanismo hemodinámico, mucho de ateromatosis, de beneficio antiateromatoso y efecto directo sobre, en animales de experimentación, sobre citoquinas inflamatorias, etcétera, que lo vamos a intentar demostrar con este estudio Remodel, haciendo biopsias y haciendo resonancia antes y después de semaglutida. Bueno, buen futuro aquí tenemos. tengo que pedir el comodín del público, ¿le damos quesito o no? O, ¿sí? A ver, es que me han estado Ha sido abandonando. brillante, ¿eh? Bien, perfecto. Carlos, cuéntanos en un minuto qué son las insulinas inteligentes. Pues, aunque eso está en fase de experimentación animal, está un tardará, ¿no? Pero es que actuarían solo con la hiperglucemia, como ocurre con el tratamiento incretínico. No había el riesgo de hipoglucemia. Se administrarían una vez al día, en teoría sería para diabéticos tipo 1, y estarían como encapsuladas, para que entendáis, y solo actuarían cuando hay hiperglucemia. Solo actuaría en las células y no habría riesgo en teoría de hipoglucemia, pues como ocurre con las DPP4 y los agonistas del GLP-1, que solo actúan con su efecto incretínico en hiperglucemia. Por eso se llama insulinas inteligentes, pero aún queda, ¿eh? No, es el futuro, yo creo que después de las ultra rápidas, pero hay que ver que vaya adelante en las fase 2 y fase 3. Muy bien. Juan Carlos, antes hemos hablado de medicina 4.1 y... Casi os habéis quedado cortos de quesito. Porque sois Tenéis unos... que tener flacos de jamón. Ahora que sois pedir unos otra tabla de queso. sois unos cracks. En tu servicio, ahora mismo, la telemedicina en el control de la diabetes, dime qué estáis haciendo. ¿En qué lo usáis? Lo que estamos haciendo es adaptándolo al paciente. Es verdad que con el COVID, como todos vosotros, hemos hecho muchas llamadas telefónicas. Yo no tantas porque estaba a las órdenes de Fran en la unidad COVID. pero hemos hecho muchas llamadas. Eso es una realidad ya. También estamos empezando con alguna videoconferencia. Eso va a ser así, pero sobre todo es identificar bien al paciente, proponérselo. Desde luego está muy claro que muchos pacientes con sensores nos están diciendo que prefieren estar en sus casas porque la información nos llega perfectísimamente, igual que si estuvieran, son gente muy joven, adaptada a las nuevas tecnologías, y para las personas mayores no renunciar a ello, planteárselo, también hacerlo de una manera regulada, es decir, ¿en qué condiciones vamos a hacer esa telemedicina? Eso está bien organizado, eso es la hora, el lugar, el entorno, el familiar, no que le llames y esté en mercado, no. ¿Alguien Y ahí, pero, Juanjo, en la presentación que tú has dicho, ahí va a haber problemas de equidad. Ahí está el analfabeto digital, o el poco avanzado digitalmente. La diabetes tipo 1, nosotros las hemos incorporado muy fácilmente, pero el diabético tipo 2, reuniones grupales, pero no es la misma calidad de esa telemedicina. Deberemos intentar hacer equidad en el tratamiento de la telemedicina, porque si no va a haber pacientes de primera división y pacientes de quinta división, o de regional. Entonces, debemos intentar que la medicina sea con equidad para todo el mundo. Yo creo que ahí tenemos mucho que hacer. Vale. Bueno, como nos queda... Bueno, una pregunta a Juan Carlos. El tema del trasplante de células de páncreas y todo esto, ¿eso es el futuro de la diabetes? No creo. Era el futuro cuando yo era residente. Hice la tesis doctoral sobre el trasplante de células de islotes y estamos hablando de hace 20 años. Hice tesis doctoral. Como los coches voladores. Hacen falta muchos donantes, hay un problema de inmunogenicidad, es decir, los pacientes no se curan, hacen falta centros con muchísima experiencia en la purificación de islotes, en aislamiento de islotes. Eso hay problemas después
porque un trasplante vale, pero el segundo trasplante, porque el primero ha generado inmunogenicidad, el segundo vuelve a fallar. ¿Hasta cuánto trasplantamos? No creo que lo sea, a corto plazo. Bueno, nos quedan 5 minutos. ¿Alguien del público tiene alguna pregunta? Si no, le daré un minuto a cada uno de ellos para que se autopregunten aquello que yo no he acertado a preguntarles. Carlos, ¿qué te hubiera gustado contar o alguna cosa de cómo ves a endocrino para el futuro, lo que tú consideres? Yo creo que el futuro, y después de escucharte a ti, pues es la telemedicina, es la medicina 4.0 y debemos abrir las mentes, porque si no nos va a ocurrir como a los bancarios, que muchos están en la calle. Los que estáis jóvenes aquí, no seáis rígidos, tener cintura, porque la medicina, si no incorporamos en las redes sociales, telemedicina, todo lo que aporte, por supuesto, dirigido, el centro será el paciente, pero el director de la orquesta será el que sepa. Y normalmente el que sabe es el médico. Yo quería, como hemos hablado un poco de modificación del estilo de vida, quería comentar que la base sustantiva en el control del tratamiento de la diabetes tipo 2, estamos hablando de diabetes tipo 2 fundamentalmente, es la modificación del estilo de vida. Y en este sentido, los consejos han sido cambiados en los últimos años y ya no recomendamos tanto nutrientes como alimentos. Alimentos como base matriz de diferentes nutrientes que puedan actuar de forma sinérgica o antagónica y en los que están integrados en un patrón alimentario. En este sentido, el patrón alimentario mediterráneo, de la dieta mediterránea, ha demostrado para los diabéticos y para la población general reducir el riesgo cardiovascular y mejorar el control glucémico. Entonces, ese es cómo hacer llegar esto a nuestros pacientes. Una tarea ardua. José Luis, tu minuto. Bueno, desde el punto de vista renal, los nefrólogos estamos muy contentos porque por fin tenemos herramientas y tenemos tratamiento para la enfermedad renal diabética, no solamente cuando está establecida para retrasar la progresión, sino en fases iniciales donde ya hay lesiones renales a pesar de no haber albuminuria. Y nuestras guías dicen metformina, SGLT2 y GLP-1, eso es nuestra base, y el año que viene probablemente se aceptará finerenona, que se ha convertido ya en Estados Unidos. Los estudios están publicados, Figaro, Fidelio y Fidelity, 15.000 pacientes con resultados espectaculares cardiovascular y renal, y a medio plazo, pues inhibidores de la endotelina y agonistas de la guanilate ciclasa que actúan por óxido nítrico en 4 o 5 años más. Yo creo que estamos en una gran época y a ver si conseguimos dejar de hacer de trabajar a los nefrólogos en 15 años. Juan Carlos, si concluimos. Pues como José Luis ha hablado del futuro en el riñón, yo os hablo un poco del futuro que ya se ha comentado aquí, del presente que ya es semaglutida oral, que creo que es un paso muy importante para vosotros fundamentalmente, porque yo creo que la oportunidad no solamente del paciente, sino sobre todo vuestra. Tenemos también los agonistas duales y más allá que ha comentado Carlos, que vendrán en un par de años. El año que viene también insulinas inteligentes, que van a ser restringidas a pacientes con diabetes tipo 1 o a terapias basal en determinados pacientes, sobre todo cuando llevan sensor, pues porque al paciente le van a decir cuándo pincharse, qué cantidad, si la insulina está en condiciones, y además a nosotros nos van a enviar toda esa información. Pero el paciente de nuevo tiene que estar conectado a apps, o sea, la telemedicina vuelve a estar ahí, y luego individualizar objetivos y tratamientos. Un segundo. Después del trivial, felicitar a la doctora Ross y al doctor Tamarí, que hay que ser atrevidos de modificar y salir de la zona de confort de los congresos, de las reuniones, e incluso de la zona de confort de muchos ponentes. Daros las gracias por el atrevimiento, porque así se avanza. Bueno, gracias. La verdad que siempre jugamos como los juegos con ases debajo de la manga, y los ases, pues eso, es traer a gente que sé que en cualquier reto que les propongo, pues dan un triple mortal. Por cierto, no has hecho ninguna pregunta de las que habíamos pactado. Bueno, pero yo creo que algunas sí, pero igual algunas no. Oye, muchas gracias.